Bienvenidos a Un Momento de Reflexión. Una palabra bíblica, sincera, valiente. Una respuesta a tus interrogantes del día a día. Con usted, el pastor Osvaldo Trejos. Muy buenos días, hermanos y hermanas, que la gracia de Dios abunde y sobreabunde en sus vidas. El devocional de hoy lo he titulado como un grano de mostaza. San Mateo 17:14 en adelante hasta el versículo 20 dice así: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondió Jesús al demonio, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Como muchos discípulos, o de los discípulos, así como muchos, los discípulos pensaban que con una fe más grande podían hacer cosas mayores. Pero no es así. En este principio de vida Jesús nos enseña. Jesús le dijo, en cambio, que necesitaban una fe como un grano de mostaza, es decir, tan grande como la punta de un lápiz. Fe como un grano de mostaza. En la vida cristiana la fe es tan vital que las Escrituras nos dicen que sin fe es imposible agradar a Dios. Al mismo tiempo, la fe es un potente don de Dios. Cristo le dijo a sus discípulos que con una mínima medida de fe del tamaño de un grano de mostaza podían mover montañas. Entonces, ¿qué significa contar con una fe del tamaño de una semilla de mostaza? Veamos el potencial de un grano de mostaza. Lamentablemente, muchas traducciones modernas hablan de la fe del tamaño de un grano de mostaza, pero la Biblia en realidad dice que el reino de Dios y la fe no son como un grano de mostaza. El tamaño de un grano de mostaza es solo una de las características y no necesariamente la más importante en la mostaza. La planta de mostaza es una hierba de rápido crecimiento anual. Crece hasta medir 3 o 4 metros en solo unos pocos meses. Era la semilla más pequeña que plantaban los judíos en sus huertos, por lo que lo llamaban el grano más pequeño. Pero una vez que crecía, era la planta más grande del huerto. El grano de mostaza es un ejemplo impactante del potencial de un grano. Aunque comienza siendo pequeño e insignificante, se convierte rápidamente en una bendición para otros. Consideramos ahora algunas características de los granos aparte de lo pequeño que son. Una semilla no hace nada hasta que se planta. Pareciera ser que Jesús nos dice que la fe se planta al hablar, al usar las palabras. Si tienes fe como un grano de mostaza, podrás decir a este monte, dice Jesús, quítate y échate en el mar. Es decir, que para tener fe como un grano de mostaza debemos hablar, usar la palabra, decir algo con fe. Decir lo que Dios dice en su palabra es lo mejor y es la mejor opción. Como digo yo me pongo de acuerdo con la palabra, entro en acuerdo con Dios, digo la palabra de Dios y el resto lo hace el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un momento de reflexión. Una palabra bíblica, sincera, valiente. Una respuesta a tus interrogantes del día a día. Con el pastor Osvaldo Trejos. Hasta la próxima.